Bien, para terminar esta parte, vamos a ver un ejemplo de análisis de grupos de genes con una base de datos concreta. Tenéis más información sobre la base de datos y sobre otros análisis que se le hacen a la base de datos en el manual redactado por Guillermo Ayala que tenéis en el aula virtual. Pero dejadme contaros rápidamente cuáles son las características de la base de datos con la que vamos a trabajar. Se trata de una base de datos que se llama OL, que lo que tiene son datos de leucemia y bueno, vamos a ir cargando el paquete biobase que nos hará falta, también la librería ALT que contiene los datos, en concreto vamos a coger los datos OL y de ahí pues vamos a hacer algunas cosillas para elegir los datos con los que vamos a trabajar. En concreto lo que vamos a hacer es elegir dos tipos de células, ¿vale? De las muestras que tenemos, cogemos dos tipos de células, en concreto las que son de tipo PCR-ABL, es decir, las células cancerígenas, y las que han dado negativo, por tanto, las células que no son cancerígenas, ¿vale? Entonces, esta primera parte, simplemente para elegir los datos, con esta última opción lo que hacemos es elegir los datos que pertenecen a células de un tipo o de otro, ¿vale? Necesitaremos también cargar la anotación, la base de datos de anotación que tiene esos datos. Vamos a cargar otro paquete que nos permite filtrar. Y cuando digo nos permite filtrar, es que solo vamos a coger un subconjunto de los genes que se han trabajado en la base de datos. Y esto tiene que ver con el universo del que os hablaba. No podemos usar todos los genes en principio porque no tendría quizá mucho sentido, porque hay muchos genes que no tienen ningún tipo de expresión diferencial por diversos motivos. Entonces lo que hacemos es elegir. Entonces una de las formas de elegirlos es pensar en genes que estén muy expresados, ¿vale? Puede que estén muy expresados en las dos características, ¿vale? Pero vamos a elegir esos, los que tienen una expresión mayor, porque a lo mejor los que tienen una expresión muy pequeña pues no nos interesan en cuanto a lo que vamos a estudiar. Entonces elegimos aquellos que tienen una expresión mayor que la mediana, ¿vale? Y por eso ponemos aquí el bar cutoff 0.5. Acordaros que la mediana es el quantil 0.5, ¿vale? Eso es un poco lo que viene a hacer esta expresión. Vemos cuál es la dimensión del banco de datos final que nos va a quedar. Dejamos un poquito que lo ejecute. Vemos que tenemos 4086 características, es decir, lo que se correspondería con genes, en un total de 79 muestras, ¿vale? Tenemos pues simplemente un cambio en los datos para poder quitar categorías vacías y que no nos dé error, pensar que hemos eliminado algunas muestras y por tanto bueno, pues hay que terminar de arreglar los factores que intervienen en esas muestras. Y luego lo que hacemos es un test de significación y nos quedamos con los p-valores de ese test de significación y en principio vamos a trabajar con los p-valores sin corrección, ¿vale? Entonces, si no corregimos de ninguna forma, pues lo único que vamos a hacer es quedarnos con aquellos que son menores que 0.05 después de haber hecho ese test T para cada uno de los genes, ¿vale? Podríamos hacerlo corrigiendo, simplemente para ver el ejemplo y ver qué es lo que nos sale, pues no vamos a hacer correcciones. Entonces, aquí tenéis, bueno, pues cuáles son los nombres de los genes que se quedan en esos p-valores por debajo del 0.05, es decir, aquellos genes que tienen expresión diferencial en principio, ¿vale? Nos vamos quedando con esos, tenemos cuál es el map, en este caso es qué codificación vamos a utilizar. Es importante utilizar la codificación correcta para poder después relacionarlo con los genes, con la base de datos genética que vamos a escoger, la base de datos de grupos que vamos a escoger, ¿vale? Entonces marcamos. Definimos cuál es el universo, es decir, cuáles son los genes con los que me estoy quedando y fijaros que para hacerlo tengo que hablarle de cuáles son los identificadores de esos genes y además de en qué codificación los quiero,
¿vale? Y luego lo mismo, exactamente lo mismo, pero con los genes seleccionados. Entonces ya tengo cuál es mi universo, ya tengo cuáles son los genes seleccionados. Estos serían los 300 y pico genes que aparecían en el ejemplo sencillo que veíamos en el vídeo anterior, y los selected serían los 70 genes que han salido significativos, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Bien, una vez tenemos eso, vamos a cargar ahora ya la parte de Gene Ontology, ¿vale? Elegimos cuáles son las bases de datos que vamos a trabajar, en concreto el GeoDB, y pues marcamos algunos parámetros que nos hacen falta para hacer esa comparación de test, ¿vale? Y va a tardar un poquito en hacer el test. ¿Vale? Fijaros que aquí ya nos habla del hyper-G-test, que es lo que hemos estado hablando durante este tema, ¿vale? Ese test hipergeométrico, ¿vale? Lo marcamos. Ahora es cuando lo tienen que ejecutar. Bien, y una vez ha terminado, marcamos o visualizamos cuáles son los genes que se han, cuáles son los grupos, perdón, que se han seleccionado, y podemos ver aquí pues cuáles son esos grupos. Pero fijaros que aquí lo más importante, lo más interesante, aparte que tenemos el p-valor, tenemos el odds ratio, distintas cosas que pertenecen al hyper-G-test, tenemos a qué hace referencia cada uno de los grupos. Por ejemplo, cell adhesion, signaling, biological adhesion, ¿vale? Si queremos información más completa sobre esta parte, lo que haremos será irnos a un HTML que podemos acabar generando, que tiene toda esta información, más si pulsamos sobre cada uno de esos grupos, ¿vale? Podemos ver exactamente a qué hace referencia. ¿Vale? Tenemos el nombre del grupo de Cell Adhesion, la ontología, digamos, qué es lo que hace, por qué está agrupado, mejor dicho, es por Biological Process. Bueno, tenemos distintos identificadores, definición, todas estas características que nos dicen de qué se trata ese grupo. Y aquí nos dice exactamente cuáles son los genes que están involucrados en ese grupo, ¿vale? Y cuál es la selección, digamos, con qué genes están relacionados los que me han aparecido como significativos, ¿vale? Tengo con distintos grupos, podríamos hacer lo mismo con otro de los grupos que nos habían aparecido, pues, por ejemplo, signaling, y ver pues cuáles son los genes que aparecen ahí y cuál es la función que tiene ese grupo. Y con eso, bueno, pues más o menos ya tendríamos el análisis completo, donde ya habríamos visto pues, con qué grupos son con los que se relacionan el tipo de genes que me han salido significativos. Por comentar solamente para terminar, cuando hemos establecido los parámetros, y esto se me ha olvidado decirlo antes, fijaros que alguna de las cosas que les marcamos es la ontología, ¿vale? Que es el Biological Process, BP, pero además también cuál es el valor de corte del p-valor, ¿vale? A partir de qué p-valores, digamos, va a considerarlo significativo. Este es, antes poníamos 0.05, para el caso del análisis de grupos de genes, pues suelen utilizar valores más bajos, como por ejemplo en este caso 0.001, ¿vale? Y en la dirección del test, que antes os he enseñado que en el test de Fisher se podía poner como greater or less, aquí se pondría como over, ¿vale? Para ver cuáles están sobre representados, es decir, qué grupos tienen una alta representación en los genes que me han salido significativos, ¿vale? Esa sería la idea. Y con eso terminamos este tema.